Esto aquí es polvo de la tierra y esto aquí es soplo de vida. Esta parte de aquí, la palabra que se usa para, o sea, cuando usted va en el Nuevo Testamento, esto es la palabra soma. Se refiere a carne, pero en el sentido físico. La Biblia usa el sentido de carne en el sentido, pudiéramos decir, psicológico, de pasiones, pero también lo usa en el sentido de la parte física. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, la parte física, y entonces alentó en él soplo de vida. En el Nuevo Testamento, para referirse, quiere decir que fundamentalmente el ser humano tiene dos niveles: un nivel físico y un nivel no físico, o sea, un nivel tangible y un nivel intangible. A este nivel se le llama carne, pero para este nivel hay más de una palabra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, aunque hay diferencias o pueden haber algunos rasgos distintos en las palabras, esencialmente se refieren a la misma cosa. Esto está expresado en el Nuevo Testamento con la palabra espíritu, que es la palabra neuma, que se traduce en la palabra neuma. Está expresado con la palabra alma, que es la palabra psiquis. Está expresado con la palabra mente, que es la palabra nous en el Nuevo Testamento. Todas esas palabras, psiquis, alma, mente y corazón, que en el Nuevo Testamento la palabra corazón es de donde nosotros tenemos, se derivan muchas palabras, la palabra cardia, donde viene cardíaco, cardiología, todas esas cosas. Todas esas palabras se refieren a la parte intangible de la persona. Ahora, mi experiencia con mucha gente cristiana es que cuando uno habla de esto, inmediatamente cierran el filtro, porque piensan que hablar de la psiquis, hablar de esas cosas, es hablar de cosas carnales y naturales. Cuando la gente habla de lo espiritual, pues ves como que lo espiritual es algo contrario a lo racional. El desprecio a esta parte y la falta de atención de esta parte es lo que crea un sinnúmero de problemas. Fíjense, para entender la voluntad de Dios, esto es fundamental. Porque la Biblia dice, en Romanos capítulo 12, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas renovaos, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dónde es que se comprende la voluntad de Dios? Aquí. Porque dice la renovación de vuestra mente. La mayoría de los cristianos que andan por ahí todavía dando golpes es porque su mente no está organizada como Dios quiere que esté organizada. Y para que una persona entienda la voluntad de Dios, su mente y la mente de Dios tienen que hablar el mismo lenguaje. Entonces, la turbación de la gente, todas esas cosas. En este punto es donde reside la salud de la persona. Porque la palabra psiqui y la palabra soma, carne y alma, son las dos raíces que se usan en medicina cuando se habla de enfermedades psicosomáticas. O sea, enfermedades de aquí y de aquí. ¿Y por qué se dice psicosomática? Porque la enfermedad se expresa en el nivel
físico, orgánico, pero no se origina en ese nivel. Y si la estadística no ha cambiado, nosotros nos reunimos con un investigador de la Universidad de Miami, del Hospital Jackson, y él nos dijo, al grupito que estábamos allí escuchándole, nos dijo en aquel tiempo, que ya debe haber cambiado, que el 85% de las enfermedades son autoinducidas, o sea, enfermedades psicosomáticas. Y ustedes se sorprenderían de la cantidad de padecimientos que hay que se expresan orgánicamente, pero que su origen está aquí. Hay personas paralíticas, que la parálisis empezó aquí. Y por eso a veces con una impresión fuerte pueden revertir el curso de la enfermedad. Quiere decir que esto es sumamente importante. Ahora, cuando uno toma este punto, lo puede ilustrar de esta manera. Este punto que hay aquí, y como digo, la palabra es muy interesante, porque hoy cuando se habla de psicología, la gente piensa que se está hablando de algo muy carnal, pero psicología es la combinación de dos raíces griegas, de psiquis y de logos. Y psicología, etimológicamente, lo que quiere decir es estudio del alma. Lo que pasa es que hubo una época en que se separó la religión. Cuando ustedes estudian la historia de la humanidad, ustedes van a encontrar que el mundo en su origen es un mundo religioso. Los primeros médicos, ¿quiénes fueron? Sacerdotes. Y los primeros hospitales fueron templos. Pero luego empezó a separarse, y cuando surge la revolución científica y esto y la secularización, empezaron a separarse, y entonces, por ejemplo, en la psicología hubo un esfuerzo, particularmente en Inglaterra, con la palabra mente. Y la palabra mente tiene una coyuntura muy interesante, para tratar de quitarle el sabor religioso al alma, es que se crea la idea mente. Ahora, el alma es psiquis y psicología es el estudio del alma. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo que en algunos hospitales ahora la brecha se está cerrando y ahora hay individuos en el hospital que se encargan de la parte espiritual del ser humano, porque han llegado a la conclusión de que la parte mental o la parte del alma, del espíritu, como quieran llamarle, juega un papel importante. Y una de las cosas interesantes es cuando la gente dice, y a mí me da eso mucha gracia porque demuestra un grado de ignorancia superlativo, cuando ustedes oyen decir, yo no creo con esto, yo creo con esto. Ustedes lo han dicho alguna persona por aquí, o lo han escuchado, que yo no creo con esto. Mi fe no está aquí, mi fe está aquí en mi corazón. Ese es el disparate más grande que se puede decir. Por una sencilla razón. Están usando la palabra corazón en su sentido occidental y no la están usando en el sentido de la Biblia. En el mundo occidental, corazón se puede usar como metáfora para indicar ¿qué cosa? El asiento de las emociones. Pero cuando la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, con el corazón, como nosotros lo entendemos, no se puede creer, porque es el asiento de las emociones. Pero cuando se usa en la Biblia, sí, porque corazón en el Nuevo Testamento significa la parte del ser humano que siente, que piensa y que decide. O sea, cardia, que se refiere al corazón, es el nivel del ser humano que piensa, que siente y que decide. Por eso se puede ilustrar de esta manera. Esto puede ser la mente, esto puede ser el espíritu, esto puede ser el alma, esto puede ser el corazón. Todo se refiere a este punto. Es la parte que siente, que piensa y que decide. Ahora,
Una persona ajustada, una persona balanceada, va a tener estas áreas en la misma dimensión. No hay lucha. Hay personas que la deforman y son personas altamente emocionales, emotivas. Son la totalidad de los sentimientos y su pensamiento y su voluntad están arrinconadas. Esa gente no piensa, esa gente no razona, esa gente trabaja por impulso. Y mucha de la gente es así, fíjense, en mercadeo se usa eso. Observen ustedes, y yo no me he fijado en los supermercados aquí todavía, pero deben ser igual. Vayan a un supermercado donde se ponen las cosas de primera necesidad en los estantes de un supermercado, en los lugares que no se ven. No se han fijado bien. Se paran en un estante de un supermercado y las cosas de primera necesidad que usted trae en su lista, hay que buscarlas. ¿Qué es lo que se pone a la altura de la vista? Lo que no se necesita. ¿No le ha pasado a ustedes? A lo mejor ustedes no son una muestra estadística, pero personas que cuando llegan a la casa no saben para qué rayos es eso que comprar. Y lo acomodan y no lo usan nunca. Latitas de una cosa o paquetitos de otra cosa, que no los llegan a usar, pero es que lo vieron ahí. Esto es bueno para la ensalada, o esto es bueno para esto es un bueno. ¿Por qué? Porque eso está hecho, los supermercados están organizados por psicólogos especializados en el consumo. La leche, no importa dónde se la pongan a usted, usted la va a buscar. ¿Y dónde tienen la leche? Porque usted tiene que llevar leche. ¿Y el pan dónde lo tienen? ¿Dónde tienen la carne? ¿Dónde tienen la sal, el café, el azúcar? Esas cosas usted las va a buscar. Eso significa que la gente funciona eminentemente por impulso. Gente que compran cosas que no necesitan. Y después se dan cuenta que tienen 15 pares de zapatos. Y se dan cuenta que la cuenta va a venir y lo devuelve, porque hay gente que compra por impulso. Son personas que han desarrollado demasiado esta área de la vida. Son pasionales. Impulso. ¿Hay algo malo en las emociones? No hay nada malo en las emociones. ¿Hay algo malo en la exageración de las emociones? Claro que sí. Y ustedes van a ver luego aquí, cuando veamos en cómo se transforma la vida de una persona, van a ver el papel que juegan las emociones. Entonces, esta es una exageración. Pero hay personas que lo que han exagerado es su intelecto. Y son personas que todo lo piensan, todo lo razonan, todo lo analizan, y son una especie de individuos estoicos, que sus emociones no juegan papel. A mí me gusta mucho una anécdota en la vida de Epictetus, uno de los filósofos estoicos clásicos. Y Epictetus tuvo un dueño que había sido también un esclavo, y que Epictetus, a pesar de ser un filósofo famoso, fue esclavo. Y su dueño le tomó la pierna en un día de disgusto y se la empezó a torcer. Y Epictetus le dijo: si sigues haciendo eso, me la vas a quebrar. Y el hombre siguió haciéndolo. Y cuando llegó el momento, se la quebró. Y Epictetus le dijo: yo te lo dije. Miren qué frialdad. Hay gente que pueden desarrollar una actitud de vida que las emociones no juegan ningún papel en la vida de ellos. Sencillamente, o sea, eso tampoco es bueno. Lo balanceado, el soplo de vida, cuando está bien cuidado, va a tener espacios que tienen el mismo tamaño. Claro, aquí no está así porque yo no tengo un compás en la mano. Si hubiera tenido un compás lo hubiera hecho exacto. Estas deben ser espacios iguales. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y en la salvación es muy importante el papel que esto juega. Miren,
Este es el mundo de las ideas. ¿Cómo se origina la salvación de una persona? La salvación de una persona se origina con una acusación que Dios le hace al intelecto del ser humano. Aquí se juzga lo que Dios dice, lo que Dios acusa. Aquí se piensa si Dios tiene razón o si Dios no tiene razón. Si el intelecto acepta que Dios tiene razón, se produce el arrepentimiento. Y entonces la información de este departamento se pasa a este, porque la voluntad no es autónoma. La función de la voluntad es sencillamente ejecutar. Se pasa aquí la orden de que se acepte el juicio divino, que se pida perdón, que se produzca el arrepentimiento. Y de la voluntad la información pasa aquí y se produce el gozo de la salvación. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento, gozo, el gozo cristiano no tiene una base en las emociones. El gozo cristiano tiene una base en el intelecto. Y es fácil de demostrar con la Biblia. O sea, yo no me atrevo a decir cosas que no pueda demostrar. Ustedes han leído en la Biblia, estad siempre gozosos. ¿Lo han leído? ¿Cómo se usa, en qué forma está conjugado el verbo? En forma imperativa. No es opcional. Es una orden. ¿Y qué es lo que es pecar? Violar la orden de Dios. Si usted deja de estar gozoso, usted está pecando. Porque el pecado no es otra cosa que la violación del mandamiento de Dios. Y estad siempre gozosos es un mandamiento. Yo no digo que lo acepten o no lo acepten, lo estoy explicando bien claro. ¿Me comprenden? Ahora fíjense, ¿han leído ustedes en la Biblia? ¿Está alguno triste entre vosotros? Usen la lógica. Si la Biblia dice en forma imperativa, estad siempre gozosos, y la misma Biblia pregunta, ¿está alguno triste? Lógicamente, ¿qué es lo que nos están preguntando? No lo tienen que contestar en voz alta, pero para su consumo privado. Si la Biblia dice, estad siempre gozosos, y la Biblia pregunta, ¿está alguno triste entre vosotros? Lógicamente, ¿qué es lo que nos están preguntando? Miren lo que nos están preguntando. ¿Alguno me ha desobedecido? ¿Alguno me ha desobedecido? Parecería una contradicción. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso y a la vez estar triste? Fácil. Sabiendo a qué se refiere gozo en la Biblia y a qué se refiere tristeza. Gozo, aunque puede expresarse sensorialmente, con estados de euforia y estados de alegría, no es eso en su base. La base del gozo cristiano no es emocional, sino racional. ¿Por qué? Porque el gozo cristiano es un estado del alma. O sea, gozo cristiano tiene una ubicación conceptual. El gozo cristiano deriva no de los sentimientos, sino de las ideas. Cuando la Biblia dice, no te dejaré, no te desampararé, sobre ti yo he fijado mis ojos. Yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. De mis manos nadie te puede arrebatar. El que aún a su propio Hijo no nos negó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?
la certidumbre del cuidado divino es la base del gozo cristiano. La tristeza a la que se refiere la Biblia, ¿está alguno triste? Es la respuesta a mi circunstancia. O sea, si salgo ahí y encuentro que me robaron el coche, ese es un estímulo que afecta ¿qué? Mi estado de ánimo. Digo, oye, qué chévere, se robaron el coche, yo estaba loco por salir del coche de ese chico, qué pena que no se lo hubieran robado antes. Estás loco, chico. Ese es un estímulo que tiene una reacción de tristeza. ¿Cancela eso el gozo? No. Porque el gozo cristiano deriva no de nuestro estado de ánimo, sino de nuestra ubicación en Cristo. Y alguna gente no entiende eso. A mí cada vez que me preguntan, ¿cómo tú estás, Gerardo? Digo, encantado de la vida. Y yo fui pastor de una señora que fue la esposa de un pastor ya jubilado y fueron miembros de la iglesia donde yo era pastor después que se jubilaron. Y la señora una vez medio se molestó conmigo, porque ella me preguntaba, pastor, ¿cómo está? Encantado de la vida. Y dice la señora, pastor, ¿a usted nunca le pasa nada malo? Digo, sí, a veces me pasan cosas. Dice, pero es que cada vez que yo le pregunto cómo usted está encantado de la vida. Digo, porque usted me pregunta cómo estoy. Lo que pasa es que la gente abusa mucho del idioma, no lo usan en su rigor. Usted me pregunta cómo estoy y yo estoy en Cristo. Pregúnteme algunas veces cómo me siento y usted va a ver lo que yo le voy a contestar. Porque a veces me siento desarmado, a veces me siento fracasado, a veces me siento todo desbaratado. Como dicen algunos, vacíos, sin sentido. Se me desaparece el mundo. Pero estoy en Cristo. Y el gran problema de muchos cristianos es que su fe es sentimental. Su fe tiene que ver con sus emociones. Y dependiendo cómo se sientan, así son cristianos llenos de poder o cristianos vacíos de poder. Y lo que ayuda a una persona en las crisis es este nivel. Porque este nivel no fluctúa. Este nivel, por ser un nivel conceptual, es un nivel matemático. Un nivel que trabaja con la parte objetiva de la vida. Este nivel de las emociones se expande y se contrae de acuerdo a las circunstancias. El nivel objetivo no. El nivel conceptual no fluctúa. Usted está en una depresión clínica, pero depresión. Y usted dice, 2 por 2 es igual a ¿cuánto? Está deprimido, pero con las luces apagadas. Igual a 4. Usted está eufórico, pero que está en el tope del mundo. Todo le sale bien y una alegría que está explotando. Y usted dice, 2 por 2 es igual a ¿cuánto? A 4. ¿Por qué? Porque la aritmética pertenece al nivel objetivo de la vida. Y lo objetivo no fluctúa. Ahora fíjense, yo se lo voy a demostrar eso. Cuando usted sale de la casa contento y va, como dicen aquí ustedes, a su aire, tranquilo, y para en una luz de tráfico, ¿qué pasa? Usted espera ahí cantando, esto, que lo otro. A lo mejor hay gente que están tocando la cocina. Usted es tranquilo. Salga tarde para el trabajo un día. O salga después de una discusión en la casa, fogonado, y se para en la luz de tráfico. ¿Y cómo reacciona cuando la luz no cambia? Ahora, las luces de tráfico están controladas por un reloj. Y el reloj ni siente ni padece. El reloj es tic, 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 tic. Cuando usted va de buen ánimo, no se da cuenta lo que se demora la luz. Cuando usted va apurado o disgustado, dice, esta luz no va a cambiar nunca. Hoy se ha demorado más que nunca. Chicos, no se demora más que nunca.
las luces de tráfico están controladas para que a ciertas horas, debido al fluido del tráfico, así se demoren cierto tiempo. Y si en esta ruta el tráfico es más congestionado, aquí le dan más tiempo que aquí. Pero eso no cambia. ¿Se dan cuenta? El estado de ánimo hace que una persona sienta la cosa mala o la cosa buena. Lo que te ayuda en una crisis, es lo que tú tienes almacenado aquí. No es lo mismo decir, siento que Dios me ha abandonado, a decir, creo que Dios me ha abandonado. Y lo que ayuda a una persona es cuando las ideas las tiene aquí. Y al tener las ideas puestas aquí, le van a ayudar en la noche oscura del alma. Y ustedes pueden ver eso en la Biblia en más de un pasaje. Ustedes han leído el Salmo donde el salmista le dice a Dios, aunque mi padre y mi madre me dejara, Jehová con todo me recogerá. ¿Lo han leído? Pegado a ese versículo, ¿qué es la otra cosa que dice el salmista? No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación, mi ayuda sigue. ¿En qué quedamos? ¿Capisci? ¿Cómo hemos de interpretar cuando el Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte? Eso. ¿Cómo podríamos explicarlo? Fíjense ustedes, interesante lo que acabas de decir. Ponle en el contexto este otro versículo. El cual por el gozo que le fue propuesto sufrió la cruz. En este que dice, mi alma está muy triste, y una traducción de ese versículo es, estoy profundamente deprimido. Profundamente deprimido. Ahora, fíjense ustedes, interesante eso. En un pasaje él dice que sufre la cruz por el gozo que le propusieron. Y en este pasaje, la cruz lo hace sentirse profundamente deprimido. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una cosa pueda producir dos situaciones diferentes? Miren ustedes, cuando dice ahí que está triste hasta la muerte, que como digo, hay una traducción que dice profundamente deprimido, porque una tristeza hasta la muerte es el equivalente clínico de una depresión. La misma cosa dicha en lenguajes diferentes. Pero las depresiones, hay dos categorías fundamentales de depresiones. Lo que se llaman depresiones endógenas y depresiones exógenas. En otras palabras, la exógena es de afuera para adentro y la endógena es de adentro para afuera. Esta de adentro para afuera se discute mucho en el mundo de la psiquiatría y algunos psiquiatras como que no la aceptan muy bien. Lo que es, aunque hay otros que casi todas las explican de esta manera, porque recuerden que la psiquiatría no es una ciencia, ni la psicología tampoco. Ese es el riesgo de la psicología, que hay psicólogos que se contradicen los unos y los otros. Uno dice que el tipo está loco de remate y el otro dice que no le pasa nada, y ninguno de los dos puede probar lo que está diciendo. Porque ni la psiquiatría ni la psicología son ciencias exactas. Entonces, depende mucho de lo que el psiquiatra siente o piensa de su propio mundo. Ahora, yo he llegado a la conclusión que esta es la que más existe, la exógena. ¿Qué es lo que es una depresión exógena? Y yo creo que el caso de Cristo tiene una depresión exógena. ¿Por qué? Por esto. En Getsemaní él dice, mi alma está triste hasta la muerte. El punto de referencia es la cruz. Y cuando él le pide a Dios, ¿qué es lo que él le dice a Dios? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y aquí viene lo que yo siempre insisto, en tomar un buen curso de hermenéutica.
Porque la gente no le saca lo que le podría sacar a la Biblia por no entenderla. Y no la entienden no porque son brutos, sino porque no tienen las herramientas para entenderlas. Y las herramientas no están escondidas, como antes en España, hace muchos años en España, que tú le preguntabas algo al cura y él decía, doctores tiene la iglesia, a ellos preguntar. Porque las que se las sabían todos eran los doctores de la iglesia. El cura del pueblo a lo mejor era un ignorante. Eso ya no es así. Existen herramientas para entender la Biblia. Y por ejemplo, cuando dice el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Copa en la literatura hebrea es una metáfora para referirse a la ira de Dios. Si ustedes quitan la metáfora, lo que Cristo está diciendo es, si es posible, que no descargues tu ira sobre mí. La anticipación de descargar Dios su ira sobre él lo deprime. Por eso está triste hasta la muerte. Pero en el otro pasaje, que por el gozo que le han ofrecido sufre la cruz, es porque en el pasaje que tú leíste, el foco de Cristo a la cruz, lo que él ve es la ira de Dios. Y eso entristece, eso deprime. Pero en el otro pasaje, el foco de la cruz no es la ira de Dios, sino la salvación de la humanidad. Porque cuando uno lee que por el gozo que le fue propuesto sufrió la cruz, clínicamente Jesucristo era un masoquista. Porque ¿cómo puede una cruz estimular gozo? Solamente una patología mental que se define como masoquismo, el que experimenta placer al producirse dolor. Pero no, la cruz sigue allí, vista como ira de Dios, deprime. Vista como punto de la salvación de la humanidad, aquí lo que Cristo ve es cuánta gente va a ser redimida. Y entonces el gozo que produce la cruz es la anticipación del gozo que van a experimentar los salvados. Es una reacción. Y fíjense ustedes si los estados de ánimo pueden afectar, que qué es lo que dice Cristo en la cruz. Cuando usted le envía la historia de Cristo, se dan cuenta que en algunos puntos hay contradicciones. Cristo no dijo en una oración que él sabía que el Padre nunca lo dejaba solo. Yo sé que tú me has oído y yo sé que tú siempre me oyes. Todos me abandonaréis, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué es lo que sucede luego en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué pasa con la afirmación, con la certidumbre? Entonces, por eso es sumamente importante las ideas, para que en los estados de ánimos bajos no perdamos el punto de agarre, porque en una crisis tu peor enemigo son tus emociones. Por eso es que nunca la gente me escuchará a mí utilizar, y yo podría utilizarlo, porque yo sé más o menos dónde están los códigos, pero nunca me oyen a mí predicar el Evangelio utilizando mecanismos sensoriales. No, porque como yo les voy a indicar más adelante, esas respuestas son respuestas temporales. Cuando tú consigues que una persona se entregue al Señor por la intimidación del infierno o utilizando otros puntos que estimulan las emociones, el cambio y la entrega de esa persona va a durar lo que dura el estímulo. Terminado el estímulo, por eso es que tú ves, miren, si la gente que se han entregado en las campañas estuvieran en la iglesia, ya no tendríamos que evangelizar. Pero tienes a un predicador ardiente diciendo que el infierno y diciendo que la muerte, y a lo mejor esta es tu última noche, a lo mejor al salir de aquí tú mueres, a lo mejor al llegar a la casa te arrolla un camión y esta es quizás tu última oportunidad, y tienes dos consejeros, eso que llaman, que te los ponen al lado, ¿te das cuenta?
Y entonces te dice, a lo mejor eso se está refiriendo a ti, el Señor te está hablando, y el otro te dice, eso yo creo que es a ti el que te están hablando. El tipo se entrega porque se entrega, muchachos. Hasta que sale de la iglesia. Eso pasa como en los funerales, chicos. Yo no sé por qué en los funerales hay dos cosas que la gente siempre hace. Una es ir a ver al muerto. Yo no sabía que todo el mundo entra a la funeraria y va a ver al muerto. No sé si los españoles hacen eso, pero donde quiera que yo voy, van siempre y miran al muerto. Entonces vienen y le dan el pésame a la gente. Entonces se van por un lado por allá a hacer chistes y a reírse. Porque no sé aquí, pero en Cuba los mejores chistes se los aprendía uno en los velorios. Velorio le decían allá a las cosas. Velatorio le dicen aquí, nosotros le decimos velorio. Y fíjense que había un tipo en Cuba que le llamaban ratón de velorio. A ver, cubana, ¿tú te acuerdas de eso? Ratón de velorio era el tipo en el pueblo, porque en los pueblos pequeños se velaban en las casas. Y entonces las casas tenían patio, ponían el muerto en un cuarto, y en el patio ponían luces, y a intervalos repartían café, pasaban con traguitos de ron Bacardí, con tabaco, con pedacitos de queso, galletitas, y entonces, pues tú entrabas, mirabas al muerto, le dabas el pésame a la familia, y entonces te ibas para el patio. Los mejores chistes. Y entonces ratón de velorio era el tipo que decía, oye tú, ¿dónde hay un muerto esta noche? ¿Dónde hay un velorio? No, que yo sé que se murió, iban para allá. Y ni conocían a la familia, ni al muerto, ni a nadie, pero sabían que los chistes eran... Pero que habían algunos sinvergüenzas también en los velorios, chicos. Y entonces cuando venía, lo miraba y decía, la otra cosa que siempre se hace en un velorio es preguntar de qué murió el difunto. Aquí no lo hacen así. Y yo no sé qué le importa a la gente de qué murió, chicos. Pero ese es el ritual, miren. Ven al muerto y de qué murió, le acompaño el pensamiento. Entonces algunos bandidos que habían en los velorios, cuando tú venías y así, ¿y de qué murió? Y dice, pues murió en un accidente por andar a alta velocidad en la carretera. Muchachos, cuando salían del velorio todo el mundo iba a paso de hora escolar. Yo no sé si aquí en las escuelas, en la hora que salen los niños, la velocidad la cambia. Entonces todo el mundo sale hasta que la imagen del muerto se le borra. Cuando se borra la imagen del muerto, otra vez vuelve a correr. Porque había un hombre en Cuba que tenía los labios así de la boca afuera. Y en cubano al que tiene los labios así le llaman bembú. Ese es el folclore cubano, así, bembú. Y entonces un tipo que viene de... ¿Y de qué murió el difunto? Y un sinvergüenza que viene y le dijo, por bembú. Y dijo, ¡ay, pobrecito! Pues vamos a entrar. Esas son impresiones de aquí. Pero cuando pasa el estímulo, pasa la decisión. Por eso yo siempre, el mecanismo, el sistema que yo uso es hacer que la gente piense. Porque cuando la gente piensa y llega a conclusiones, es muy difícil que cambien. Las ideas que se producen emocionalmente, cuando pasa el estímulo, cuando usted comió exagerado, jamón o carne de marrano, de puerco, y cuando está sufriendo problemas, más nunca como eso. Hasta que se le olvida la experiencia. Cuando se le olvida la experiencia, vuelve a comer igual. Ahora fíjense, ¿qué sucede? Que hay algunas personas que exageran esto, porque esto se puede exagerar. Y al exagerar esto, eliminan totalmente sus emociones, como esto está aquí. Eliminan totalmente esto. Y son personas que nunca tienen la experiencia de sus emociones. Y la Biblia habla de emociones. Así como habla de nuestro racional culto, ¿qué es lo que también dice la Biblia? Cristo, ¿qué fue lo que nos ofreció? Que ríos de agua viva correrían por nuestro vientre. ¿A qué se refiere eso? No al intelecto. Se refiere a las emociones. Y hay gente que por cerrar esa parte, pues sencillamente no tienen las experiencias de estas alegrías, como le pasó a un judío en Nueva York, que el pobre hombre
ahorraba y ahorraba porque él quería irse alrededor del mundo en barco. Y finalmente el viejo dice, mira, ya me están llegando la edad, ahorita me quitan la sal y me quitan esto y ahorita... Entonces dice, nada más tengo para comprar el billete, el boleto. Y entonces así compró y se llevó unas latas de galletas y el salami ese que comen los judíos, el kosher ese, se llevó unos paquetes de salami. Y entonces él, cada vez que había comida, se guardaba en su camarote, se metía en su camarote y de ahí no tocaba eso. Tocaba. Y al final le preguntaron, oye, ¿pero qué pasó? Dice, no, que ya nada más tuve dinero para pagar el pasaje. Le dice, pero tú eres bobo, chico, tú no sabes que todo estaba incluido. Y hay gente que pasan el mundo y la vida, no se ríen, no tienen euforia, no fiestean, parece que monjes de estos trapenses. No, mira, lo ideal, a ver, ¿dónde está el reloj? Así ya, todavía nos falta unos minutos para el cafecito, porque yo me he dado cuenta que ustedes muestran más interés para las pastas que para lo que yo digo. Pero bueno, y por eso cuido el reloj que a las 8 pare de cualquier manera, porque si no se me van a ir ustedes. Entonces, lo ideal es que la persona pueda tener la capacidad de pensar, la capacidad de sentir. Y con estas dos cosas claras va a tener una voluntad bien informada. ¿Es claro hasta aquí? Algo está enredado. Algo no es como yo lo dije. Me pueden criticar y tienen que tener la libertad de hacerlo. Si no lo hacen, pues es problema de ustedes. ¿No es la voluntad también, puede ser la consecuencia de ideas y emociones? No, la voluntad esencialmente lo que hace es ejecutar. Pero venidos no solo por las ideas, no, viene también por las viene emociones. Por aquí, sí, las emociones o aquí. Porque hay otra manera de actuar, por ejemplo, y por eso, me alegro que lo digas, porque por eso es tan importante la música de la iglesia, la letra de la música de la iglesia y el tipo de música. La música es un estimulante, pero no siempre estimula las mismas pasiones. Y yo que me mezclo con todas las iglesias, hay iglesias que si no fuera porque mencionan la palabra Dios o Jesucristo, uno no sabría que es un canto religioso. La música de otros estímulos se ha metido en la iglesia. Y es música que estimula las pasiones bajas. O sea, en psicología se dividen las pasiones en dos grupos, dos categorías. Pasiones bajas y pasiones altas. La música cristiana debe de estimular las pasiones altas. La función de la música es ponerte en contacto con lo divino, con lo espiritual. Y muchas músicas que yo veo en la iglesia te ponen contento, pero es como estar en una discoteca o estar en una fiesta de cumpleaños. Ahora fíjense, cuando la música tiene un contenido, la música cristiana no debe ser otra cosa que la predicación con melodía. La función de la música en la iglesia no es desahogarlo a uno emocionalmente. Entonces fíjense, a veces el mensaje entra por aquí, por las emociones. Cuando tú oyes, por ejemplo, Carmita aceptó al Señor al llegar a un lugar por un himno que escuchó. Claro, es un himno con un contenido bíblico, es un mensaje con música. Entonces llegas a un lugar, hay un sentido de paz. Lo que cantan es sublime y entonces, como es una reacción emotiva, tú no sabes. Esta gente tiene algo distinto, ese canto me ha afectado. Entonces pasa la información de aquí a aquí. Se le pide al intelecto que investigue. Y entonces se hace el juicio y se pasa aquí. Por eso es tan importante el canto. Pero siempre la voluntad va a ejecutar la orden de la emoción o la orden de la sensibilidad. Lo que sucede es que a menos que esto esté claro, esto nunca va a producir el gozo de la salvación sin la inteligencia del mensaje de salvación.
no sé si lo digo claro, pero, o sea, la experiencia emotiva debe ser juzgada siempre, para que usted trabaje en un nivel seguro, que es como cuando en la iglesia yo no sé cómo ustedes reaccionan, pero vienen misioneros que tienen unas diapositivas, le llaman diapositivas a la cosa, y te ponen unos muchachitos llenos de mocos y de lágrimas y las moscas lo están comiendo y un esqueletico y tú dices, hermanos, que ustedes han comido hoy bien jabón y esto, y mira estos niños, y te dan una arenga de esos muchachos y dejas hasta el alquiler del piso en el plato de la ofrenda para los muchachitos esos. Y cuando llegas a la casa dices, pero ¿qué he hecho yo? Por eso es que Pablo, miren que es que la Biblia no se equivoca. ¿Cómo habla Pablo de la ofrenda? Cada uno se para en su casa. Porque en tu casa tú te sientas con tu mujer a tomarte una taza de café. Tenemos que llevar para la iglesia nuestra ofrenda. Y tú sacas tus cuentas. ¿Entiendes? Y entonces tú no dejas de pagar el piso. O no dejas de pagar el seguro médico. No, tú sacas cuenta y tú racionalmente decides la proporción que con lo que Dios te ha provisto tú puedes darle al Señor. Claro, si has usado tu cabeza, tú no vas a tener unos gastos exagerados que no te permiten dar a Dios. Pero si tú lo piensas, tú vas a darle al Señor lo que racionalmente el Señor sabe que tú puedes dar. Si te expones a la manipulación de la gente, te dejan en ropa interior. Porque tocan a tu amor, que usted no ama las almas, que usted no ama a estos niños, ¿tú entiendes? Y que usted no ve que esto, y cómo se puede acostar usted esta noche tranquilo sabiendo que este muchachito no tiene leche. Muchacho, te da pesadilla si tú no das el dinero. Sí. Pero si tú piensas, dice, bueno, yo le voy a dar a ese niño la mitad del vaso de leche, pero no le voy a dar el vaso de leche entero. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí es donde está la clave. Pero esto no debe reinar de tal manera que no me permita la experiencia. O sea, podríamos decir que los cánticos, la letra va al intelecto y la música va a las emociones, sí, en ese equilibrio. En ese equilibrio. Pero que entonces, si no hay mensaje, es nada más que las emociones. Y las emociones se pueden oyendo música popular, viendo una película cómica, pero no hay mensaje. Por eso la iglesia tiene que tener un canto que comunica sus ideas, no sencillamente que rimen. Yo voy a algunos lugares, muchachos, que los cantos son un desastre y la gente se goza. Miren, aquí en España, no sé si en esta parte de España, pero hace algunos años en España, una señora norteamericana de la raza negra, que cantaba esa música que le llaman spirituals, que es la música de las iglesias de la raza negra. Ella vino aquí y cantaba un himno que me dicen, españoles me han dicho que ese himno tuvo un éxito aquí, la gente la loca, llama Mi Dios es real. Ahora, okay, y eso es un disparate teológico. ¿Qué es lo que dice el himno? Mi Dios es real porque yo lo siento en mí. Yo no he oído teología más pobre que esa. Mi Dios no es real porque yo lo siento. Mi Dios es real porque es real. ¿Se dan cuenta? Claro, a la gente le gustó mucho porque la gente no piensa. Como la gente no piensa, pues todo lo que le den lo compra sin averiguar cuánto es lo que vale. Pero nuestro culto es racional. Y por eso es que yo le digo a la gente cristiana, no importa quién predique, el apóstol de los apóstoles que vino de la Conchinchín, el profeta que enseñó a todos los profetas, que está lleno de poder, no importa lo que él diga, yo lo voy a escuchar, lo voy a criticar, lo voy a analizar
y voy a decidir si lo acepto o si lo rechazo. Y si me da la oportunidad, le pregunto, ¿cómo es que usted dice eso? ¿Cómo usted lo puede probar? Algunos ya me han escuchado una anécdota de uno de mis hijos, o de los que dice Carmita que yo tengo, un muchachito pequeñito, faltó la maestra de la escuela dominical y yo tuve que sustituir a la maestra. Y en esa clase estaba uno de los hijos nuestros. Tendría creo que 8 años o algo así. Cuando yo estoy dando la clase, como yo siempre doy la oportunidad que la gente me critique, estoy dando la clase, el muchachito levanta la mano y dice, papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Fíjense, muchachito como de 8 años, que dice que no está de acuerdo, miren qué 3 figuras de autoridad. Yo era su padre, era el pastor y era el maestro de la escuela dominical. 3 figuras que para enfrentarse hay que estar armado. Papi, no estoy de acuerdo. Todavía yo recuerdo hoy eso como una de las experiencias más felices que yo he tenido. Digo, el muchachito se está desarrollando bien. Ahora, ¿qué fue lo próximo? Dime por qué no estás de acuerdo. Y entonces él tuvo que explicarme por qué no estaba de acuerdo. Los 3 hijos que criamos, cuando yo le ponía unas normas, yo nunca le dije. Cuando me preguntaron, ¿y por qué papi no lo puedo hacer? Yo nunca le digo, pues yo soy su padre. Eso es ofensivo a la dignidad humana. Yo le explicaba por qué no lo podían hacer. Y entonces le daba la opción, pero ustedes pueden tener una idea mejor. Démenla, y si la de ustedes es mejor que la mía, lo hacemos como ustedes dicen. Queridos hermanos, Dios nos dio la mente para que la utilicemos. Y lo peor que tiene una dictadura no es el hambre. Lo peor que tiene una dictadura es privar a la persona de pensar y de opinar y de estar de acuerdo y estar en desacuerdo. Y Dios mismo, todopoderoso, dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Que hay una traducción que dice, y discutamos y arguyamos. Si Dios Todopoderoso me da a mí el derecho, ¿cómo me lo van a privar? Entonces, por eso yo creo en esto. Ahora, esto acepta el respeto de que la gente también, y cuando usted tiene firmeza en esto, es muy difícil que lo muevan de su posición. Yo he tenido que trabajar en todos los niveles de la sociedad. Yo no voy a ningún lugar intimidado, porque la fe mía yo creo que la he razonado y la puedo defender en cualquier lugar, con el derecho a que la gente la critique. Cuando uno cree, con el corazón se cree para justicia, significa con esto. Y el gozo que uno experimenta es el gozo que resulta de ideas claras y firmes. O sea, el gozo de mi salvación yo no lo voy a perder mañana, porque no está puesto en circunstancias. ¿Es claro? Tomamos el café y venimos. ¿Será de ese café? No, solo una. Sí. Solo una, no, sí, porque podemos tomar el café 5 minutos más tarde. Sí, enseguida, déjeme ver, porque el párroco ha preguntado y no me puedo enemistar con él. Solo una de... Aunque no tenga sentido lo que él pregunta, el párroco hay que acercarlo. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Mi Dios es verdad porque yo no puedo dormir. Solo que es quizá inevitable muchas veces que ese mensaje objetivo de Dios recaiga en el subjetivismo humano. Es casi inevitable, ¿no? O sea, porque todo ese mensaje objetivo va a depositarse en un ser humano subjetivo, ¿no? Y ahí, que es tan real. Claro. Es real igualmente. Lo que pasa es eso, que el ser humano experimenta la vida en 2 niveles. El nivel objetivo y el nivel subjetivo. El nivel de los sentimientos y el nivel de las ideas. Me gusta explicar eso, que ya algunos de ustedes lo han escuchado en alguna cinta o estando presentes. La manera que para mí es muy clara de expresar esos 2 niveles, y es lo que está en el Salmo que yo mencioné y lo que está en lo que tú mencionaste de Cristo.
es, por ejemplo, tiene que ver con el frío y con el calor. Un problema de física, o sea, de física térmica. Ustedes se dan cuenta que en las casas del piso ese de cemento, de losa, de terrazo, casi siempre en la cama al lado tienen una alfombrita, ¿verdad? Casi siempre. Eso no es de adorno, eso es por una función utilitaria. Fíjense. Si el problema es este: en una habitación que tiene el piso de cemento, tiene una alfombrita al lado de la cama, la temperatura es uniforme. Usted pone el pie en la alfombra y el pie en el cemento. ¿Cuál de las dos superficies está más fría? El cemento. Cemento. La del cemento. ¿Ve? Eso usted lo contesta en una clase de física y pierde el examen. Porque fíjense lo que dice el examen. En una habitación donde la temperatura es uniforme, ¿qué está más frío? ¿El piso de cemento o la alfombra? Las dos superficies tienen la misma temperatura. Trate de convencer a una persona sin escuela de eso, porque usted ve, estás loco, chico, ponlo para que tú veas que está más frío. Eso tiene una explicación física. Y ahí es donde viene lo objetivo y lo subjetivo. El problema es que alguna gente niegan lo subjetivo para afirmar lo objetivo y otros niegan lo objetivo para afirmar lo subjetivo. Yo no tengo que negar ninguna de las dos cosas porque yo soy la combinación de intelecto y de emociones. Miren lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es esto. La alfombra es un conductor pobre del calor y el cemento es un conductor muy efectivo del calor. Cuando usted pone el pie, y recuerden que la ropa, no hay ropa caliente. Usted no tiene que decir, ay, esta chaqueta está calientita. Y eso es una estupidez, chicos, no hay ropa caliente. La ropa es caliente si está conectada a la corriente y tiene unos filamentos aquí, pero si no, no. ¿Cuál es la función de la ropa? ¿Por qué en verano se pone, ay, esta ropa es tan fresca? No hay ropa fresca ni ropa caliente. Lo que hay son ropas muy efectivas en la conducción del calor y ropas muy pobres en la conducción del calor. Lo que está caliente es el cuerpo. Y entonces hay ropas que permiten que el calor del cuerpo se vaya y ropas que impiden que el calor del cuerpo se vaya. Cuando tú pones el pie en el cemento y en la alfombra, como el cemento es un conductor muy efectivo, el calor del cuerpo sale con más velocidad. En la alfombra es muy pobre y el calor del cuerpo sale con lentitud. La diferencia en el escape del calor del cuerpo da la sensación de frialdad y de calor. Entonces, ¿cómo se contesta correctamente para no negar ninguno de los dos niveles? Lo siento más frío, pero no está más frío. Y ahí es donde yo puedo decir, siento que Dios me ha abandonado, pero sé que no me ha abandonado. Porque esa es la otra cosa, que en algunas iglesias quieren producir rambos espirituales. ¿Y cómo está encantada la vida? En victoria, para adelante y para adelante, con el diablo pisoteado. No, chico. La iglesia debe ser un lugar donde tú vienes eufórico, porque te sacaste la lotería, ¡aleluya, gloria a Dios! O vienes todo machucado por todo lo que te ha pasado, chico. Y tú no quieres cantar. Entonces hay pastores que te dan cangre, hermano, veo rostros tristes. No, aquí no, que aquí estamos en victoria y dale. Eso sí, déjame en este rincón llorando, chico. Y lamentándome, que tú no ves que estoy todo fregado, chico, estoy todo embromado. Pero usted no es cristiano, claro que soy cristiano. Pero usted, sí, chico, yo sé que no me ha dejado, pero ahora estoy todo fastidiado. Me siento como si me hubiera dado las espaldas. Y eso es terapéutico. Claro, si es ya algo permanente, no, el que está fregado toda la vida, ya hay que hacer otra cosa, ¿entiendes? Porque una cosa es estornudar y otra cosa es tener pulmonía. Son dos cosas completamente diferentes. Pero me siento mal, me siento triste.
Siento que Dios no me oye, siento que me ha abandonado, pero sé que no me ha abandonado. Sé que no me ha abandonado. O sea, uno no tiene que negar una cosa ni la otra. Y eso es lo que le pasa al salmista. Cuando él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, él está haciendo una afirmación de su fe. Cuando él dice, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación, él está haciendo una confesión de sus sentimientos. Pero cuando nuestra fe es intelectual, nuestra fe se encarga de servir del ancla a nuestros sentimientos. Y por eso es que pasamos y volvemos y somos la persona de siempre. No hay que negar una cosa ni negar la otra cosa. Y en su oración con Dios, eso debe ser así. No le vaya con cuentos al Señor de una victoria, una cosa que usted no la está teniendo. En la Biblia usted lo lee. El libro de los Salmos es uno de los libros más terapéuticos de la Biblia. ¿Han ustedes leído al salmista cuando dice, clamo a ti de noche y no me escuchas, y de día y no me respondes? ¿En qué voz ustedes creen que se lo dijo? En la voz de iglesia, de culto. Ay, Señor, yo te llamo de noche y no me escuchas. También te he llamado por la mañana y no me respondes. ¿Ustedes creen que fue así? Deje eso. Ese tipo estaba enfogonado, chicos. Ese tipo tiene que haberle gritado a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Se desahogó, y al desahogarse, pero hay gente que te obligan a que te lo traguen y lo cojan. No es así. Volvamos a uno de mis hijos, jovencito, chiquitito todavía. Ese se enamoró muy joven, porque los niños es una cosa maravillosa. Uno de mis hijos me dijo, papi, cuando yo sea grande, yo voy a comprar una casa para que tú vivas conmigo siempre. Y yo le dije, como hablaban palabras en español y palabras en inglés, yo le dije, pero bueno, y si tu wife no quiere que yo viva con ustedes, o sea, si tu esposa no quiere, me dijo, papi, yo no voy a tener esposa, yo no voy a tener wife. Yo, bueno, está bien, si es así, pues entonces esperaremos esa casa para vivir juntos ya. Pero ya cuando creció un poquitico más, lo vi como medio enamoradito y le digo, Dani, ¿qué pasó con lo de no wife? Y me dice, papi, nature is calling. Me dijo, papi, la naturaleza está llamando. Entonces, uno de ellos chiquitito, yo lo veo ya enamoradito y veo que la edad no es la edad para el impulso con el que él lleva, ¿no? Porque tener noviecita así, y la muchachita que está enamorado, y es tu novio y nunca le has dicho nada, porque eso es cuestión de 5 años, de 6 años, tú entiendes, que tú dices que tiene una novia, ¿y quién es? Pues es Margarita, y tú le has dicho, no, yo no se lo he dicho, ¿y cómo es tu novia si no se lo has dicho? Ah, porque es mi novia, sí, ya. Entonces, lo veo que va demasiado impulsado el muchachito. Y le empiezo a decir, nos sentamos en la mesa él y yo solitos, y cuando le digo, mira esto, oye muchacho, es como si le hubieran echado limón en una herida. Se ha puesto de pie, me ha gritado, ha salido corriendo para su cuarto, se metió en el cuarto y tiró la puerta. Hay padres que le rompen la boca al muchacho. No. Miren, hermanos, le hablé de su princesita. ¿Cómo usted quiere que él reaccione? Ay, papi, tú tienes mucha razón. Mira, yo no lo había pensado, pero sí, voy a terminar eso así. Oye, un genio, lo tengo que llevar al Guinness Book of de esa cosa de récord, porque lo que tengo es un genio en la casa. Chicos, lo más natural era que se parara de la mesa enfogonado, se metiera en el cuarto y tirara la puerta. Pero fíjense, aquí viene la otra cosa. No habían pasado 5 minutos, salió de su cuarto, vino llorando y me abrazó y me dijo, papi, perdóname por lo que hice. Esa es la gran ventaja que tenemos con Dios. Si mi hijo hubiera tenido como patrón de conducta gritarme, ya no estaría viviendo en mi casa. Pero si yo no soy padre para poder hacer la diferencia entre un grito insolente de falta de respeto y un grito de dolor porque le han metido un cuchillo, no soy padre. Y esa es la gran ventaja que tenemos con Dios. Dios sabe la diferencia del grito del alma de uno de sus hijos o de sus hijas cuando tienen la soga aquí y el grito del insolente, ateo, incrédulo de la calle.
Y la verdadera fe cristiana es la fe que da lugar a episodios de tristeza, a episodios de disgusto con Dios, a episodios que lo llevan a uno casi a negar la fe, como el salmista, que cuando ve que los sinvergüenzas están progresando y a él lo tienen pillado desde el amanecer, él dice: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Lo saludable es una vida ajustada y que pueda decirle a Dios con franqueza: tú me tienes olvidado, me siento como que no te preocupas, que me has dado la espalda. Y Dios sabe que ese no es un grito de falta de respeto, es un grito de dolor. ¿Es claro eso? No tienen que estar de acuerdo, pero bueno. Usted había levantado la mano y este es el café. No me parece una tontería. No. Óigame, si a usted le importa, le voy a decir lo que yo digo en mi oficina cuando va la gente. Ay, no me atrevo a decirlo porque esto es una tontería. Digo, ¿a usted le preocupa? Sí, pues no es tontería. Aunque después que yo lo escucho, para mis adentro yo tenía razón, es una tontería. Eso mismo. No, pregúntamelo, dime, con toda confianza. Lo que pensaba que lo del intelecto, que la parte intelectual o la parte Sí. que discierne por el espíritu. La parte, Que discierne por el espíritu. sí, la parte intelectual en la Biblia puede ser espíritu, o puede ser mente, o puede ser alma, o puede ser corazón, la misma cosa. Hay pedacitos de diferencia y por eso es que son diferentes palabras, pero en su esencia se pueden referir a lo mismo. Cuando habla del corazón o cuando habla de la mente, son palabras que esencialmente significan la misma cosa o se refieren al mismo nivel del ser humano.